Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Muy bueno. Buenos días, profe. Bien, discúlpenme que ustedes ya son los de Agua Azul, ¿sí? Yo les había enviado los de Tunja. Yo ahí no, si no me envían ese mensaje, se me cruzaron los cables. Entonces, discúlpenme, pero menos mal que fue a tiempo para poderles enviar el enlace. Esperemos pues que ingresen más compañeros y ya comenzamos. Buenos días, sí, señora. No se encuentra en la tarde. Bueno, chicos, ahora sí nuevamente muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Buenos Estamos, días, profesor. buenos días, Buenos estamos días, todos los profe. de Agua Bien, Azul, gracias. ¿sí? Sí, señora. Bueno, vale. Menos mal que justo a tiempo, porque yo dije, pero ¿cómo haces si yo les envié el enlace anoche? Y cuando me di cuenta que lo había enviado al otro grupo. Pero bueno, menos mal que fue a tiempo. Bueno, chicos, entonces vamos a llamar lista mientras van ingresando todos. Eh, tenemos entonces a Mezquita Camargo, Sergio David, Buen día. ¿vale? Araujo Ortiz, Andrés Enrique. Ya, Giselle, tienes el... listo. Becerra, Laura Michelle, Camargo Celi, Aura Milena, Buenos días, presente. Díaz, Damaris Mendoza Pinto, Buenos días, profe. Mendoza Damaris, eso, muy bien. Ferrer Sierra, Diana Carolina, Flores Gualdrón, Mónica Giselle, Presente, profe. Gaona Ramírez, Carlos Andrés,
Buenos días, presente, profe. Buenos días. Guanaro Cataño Action, Snyder. Profe. Buenos días. Lara Sánchez, Karen Juliet. Martínez Cruz, Zoraida Elena. Monsalve, Saravia, Presente, profe. Zoraida. Sí, señora. Perfecto. Monsalve, Lisbeth. Ojeda Roa, Diana Patricia. Pérez Nieto, Natalia. Reyes Sánchez, Rubiela. Riveros, Joana. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Rubio Estrada, Lorena Lisset. Presente, profe. Ok. Sáenz Cáceres, Karen Dayan. Salamanca Arias, Liliana. Salamanca Monsalve, Sharon. Santa María Caicedo, Viviana. Torres Alfonso, Aida. Buenos días. Buenos días. Torres Cuevas, Judy. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Vargas Gómez, Paola Andrea. Y Subieta Vaca, Angie Paola. Buenos días, presente. Buenos días. ¿Alguien me hizo falta? Acabo de ingresar. Sí, profe, yo, Natalie Rodríguez. Rodríguez Natalie, perfecto. ¿Alguien más? ¿Listos? ¿Nadie más? Bueno, entonces chicos, el martes, para que nos vimos el martes pasado, nosotros habíamos avanzado en la guía, habíamos explicado pues digamos que algunas características importantes sobre los tipos de texto, de la escritura. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la guía, si todos ya saben qué hay que hacer o alguien falta por la explicación, pues porque me parece importante de la parte de la guía. O todo está clarito. Recordemos que la guía está para el 20 de marzo. Entonces, digamos que a nivel general, les voy a mostrar pues rápidamente la guía. Antes de empezar a esta, yo hasta el momento he calificado como 3 a 4 personas de acá, del trabajo anterior. Ahí voy, ténganme paciencia en estos días que termine, que siempre son bastantes. Y para infortunio mío, la gran mayoría de ustedes se hizo de manera individual, entonces siempre son bastantes trabajitos. Cuando se hacen en grupo, pues fluyo más rápido, ¿no? Pero cuando están de manera individual, entonces me toca siempre, pues me demoro un poquito más. Yo creo que en estos días ya les doy a cada uno su retroalimentación. Sin embargo, lo poquito que ha avanzado de manera general, veo alguna confusión todavía con la parte de las normas APA en cuanto a referencias y citas. Recordemos que las referencias es todo como el resumen de todas las citas que empleamos en el cuerpo del trabajo, ¿cierto? Y las citas van dentro del cuerpo de trabajo, ¿sí? Las citas solamente llevamos el apellido y el año de publicación, ¿cierto? Y la página. Mientras que la referencia pues iba todo completico. Existe un trabajo por ejemplo, me colocaron en las referencias bibliográficas tanto las citas como las referencias, entonces yo quedé como así, ¿sí? Entonces, para que por favor vayan revisando esa parte.
Ojo con la presentación del diseño. La presentación del diseño es como se les ha enviado en plataforma, va en hoja blanca, no necesitan colocarle fondo ni nada de eso, porque pues no es de acuerdo a normas APA. ¿Listos? Algunos les colocaron o le cambiaron el fondo a la hoja, entonces no es necesario, no, eso no va en normas APA, ¿listos? En cuanto ya al contenido de la actividad, pues sí vi que buscaron algunos autores para definir, por ejemplo, aparte de la educación a distancia, se apoyaron también en la presentación que yo les suministré. em, la infografía que realizaron también pues está creativa, está novedosa, buscaron, digamos que apartes para yo poder realizarle, poderla ver. Creo, bueno, no me acuerdo si es de aquí o de Tunja, que hay un documento que no puedo abrirle la infografía porque me enviaron el enlace y tengo que colocar usuario y contraseña. Entonces recuerden dejarlo lo más libre posible para que yo lo pueda ver. Sin embargo, a las personas que de pronto tengan este inconveniente, yo siempre les escribo en la retroalimentación, no pude ver tu enlace por tal y tal motivo, para que me lo vuelvan a enviar. ¿Listos? Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver acá la guía. Entonces, Mm, como siempre, pues tener en cuenta normas APA, portada, introducción, desarrollo de la actividad, conclusiones y pues centrado, lo mismo. Entonces acá relaciona el aporte del autor determinando y escriba con sus propias palabras lo que comprendió, lectura literal, lectura inferencial, crítica y propositiva. Cada uno darle su definición desde un autor, su aporte personal, lo que ustedes creen que es, y realizar un ejemplo. Lo mismo acá, la parte de la lectura de tipo de texto, entonces van a definir de la lectura descriptiva, el tipo de texto descriptivo, argumentativo, explicativo, introductorio, expositivo, científico, publicitario, periodístico y narrativo. Acá le van a dar su definición desde algún autor y su aporte personal. Acá sí ya con sus propias palabras, no necesitan de citar, ¿sí? Van a describir lo que es un ensayo, un blog, cartas, artículos, reseñas, resumen y toma de apuntes. Bueno, y para realizar la siguiente actividad, usted debe realizar la lectura, investigación e interpretación acerca de las habilidades comunicativas. Van a redactar mi primer ensayo, máximo 2 páginas tamaño carta, o sea, una hoja. Esto vendría siendo una página y la siguiente vendría siendo la otra, dice 2. Entonces sería una hoja, ¿cierto? Por página, pues hoja, una por acá y la siguiente, ¿sí? Para que no nos confundamos. Tenga en cuenta los siguientes 10 pasos en el documento PDF titulado ¿Para qué ensayos? Pasos para hacer un ensayo argumentativo. Creo que de esto pues ya habíamos hablado el martes pasado para que revisen por favor el video quienes no hayan entrado. Hicimos un ejercicio para poder realizar un ensayo. Digamos que los elementos importantes para escribir y para obviamente a la hora de hacer una lectura comprensiva. Sin embargo, hoy vamos a trabajar también un poco sobre esto, sobre los videos que ustedes tienen en plataforma. Siempre que vayan a hacer un ensayo, pues vayan pensando en la idea que quieran definir. Solamente de este texto, por ejemplo, que tienen que leer habilidades comunicativas, les va a salir mucho o les va a salir bastante información. De eso escojan una tesis, de eso escojan un argumento y de eso pues desprenden su ensayo. ¿Listos? Y esto pues está para el 20 de marzo. ¿Preguntas de la actividad? Bueno, entonces Sí, ¿sí? profe, en Cuéntame. cuanto a los ejemplos del primer cuadro, ¿es en qué tipo de se aplica esa literatura? Del primer cuadro, Ay, espérate que ya lo cerré. Acá, ¿sí?
Sí, sí. Entonces, Aquí donde dice ejemplo es en donde se aplica ese tipo de literatura, por lo menos está esa literatura, la lectura literal está, hace énfasis en los nombres, en los personajes, en los sitios y todo eso. Entonces, ahí yo encontré unos ejemplos que ese tipo de lectura está como en las tarjetas de invitación y cosas así. ¿Ese es el tipo de ejemplo que se ajá, puede referenciar? exacto, sí, señor. Ok. También. Ujú. Lo mismo la lectura crítica, por ejemplo, en un ensayo, ¿cierto? La lectura inferencial, por ejemplo, en un resumen, ¿sí? Así ustedes pues van buscando muchos más ejemplos, bueno, acá les piden solo uno. ¿Listos? Eso es para que lo vayan pues también realizando. Vale, ¿alguna otra pregunta? Sí, ok. Y en cuanto al aporte de algún autor, puede ser de cualquier, específicamente no tiene que ser colombiano. Ah, sí, cualquiera. Y mejor si fuera por allá de otro lado. Perfecto. Ah, ok. Sí, no importa. Y también ya Sí, que me preguntas estuve sobre leyendo y esta, había unos de Argentina y pues, vale, no, sí, no, no importa. Lo que sí les digo es que, que eso también he visto, ya que tocaste ese punto. em, A veces en lo que los documentos que ustedes tienen dentro de la plataforma no están los nombres o no está todo completico el año de publicación. Eso significa que ustedes pueden consultar otras fuentes, ¿cierto? Otras fuentes de información, así como tú lo estás haciendo. No es camisa de 11 varas que ustedes tengan estrictamente que colocar toda la información que encuentren en plataforma. Ustedes pueden consultar información extra siempre y cuando pues la relación y coloquen pues los derechos de autor acá bien claritos, ¿cierto? El nombre, perdón, el apellido del autor y el año de publicación. ¿Listos? Entonces, Profe, una preguntita. ajá, ¿Debemos de desarrollarlo así en la tablita como está ahí? pues preferiblemente sí, es necesario Ok. pues para tener ese orden. Ya que también me tomas algo relacionado, en los trabajos que he visto, también el de, por ejemplo, la unidad 1, ustedes tenían también que hacer unas tablitas, ¿cierto? ¿Ustedes qué creen que esto significa a la hora de hacer la tabla de contenido? ¿Esto qué significaría? Tiene que haber una tabla de tablas. Una tabla de tablas, ¿cierto? Pero creo que, profesora, creo que es que, o sea, las tablas no van de esa manera, sino van en el formato ¿No qué? No te de escuché, se APA, te ¿no? cortó. Porque APA tiene un formato diferente para realizar las tablas, ¿sí? No te entendí otra Las vez, es que normas APA según... tienen un formato diferente para, disculpa, Para... mm, O sea, lo que ustedes deben hacer es coger la las tablita. normas APA tienen un formato diferente para realizar las tablas, Digamos, pues no ¿sí? necesariamente se debe hacer eso. O sea, lo importante es que ustedes, por ejemplo, hicieron esta tablita, la copian, la pegan, la dejan La bien arreglada. referenciamos. Y acá le pueden colocar tabla 1, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta tabla? Por ejemplo, tabla 1 se llama lectura y escritura, ¿cierto? O conceptos básicos o conceptos básicos del proceso de habilidades comunicativas. Ese sería el nombre de la tabla, ¿cierto? Lo mismo acá, tabla 2, ¿sí? Y bueno, esto sí no necesita y ya. ¿Cierto? Esas serían como sí, sus dos tablitas que deben hacer en la, en la lista de tablas. ¿Listos? Ok. Vale. ¿Listos? ¿Alguna otra pregunta? Listos. Entonces, acá ustedes tienen eh, un video que nos habla de los diferentes tipos de texto. Nosotros el martes alcanzamos a ver un poco sobre el ensayo y sobre todo cómo sacarle provecho, ¿cierto? A las lecturas, cómo hacer una lectura, digamos que comprensiva y qué herramientas utilizar para eso, qué tips
Yo les di algunas de ellas para que por favor también revisen la grabación de la clase pasada. Aquí pues vamos a ver diferentes tipos de texto, sus características, sus estructuras, la relación que tiene uno con el otro y sus diferencias. ¿Listo? Para que veamos y nos quede un poquito más claro la información. Ahora es que ay, no. Dame 2 segunditos acá, que creo que tengo problemas técnicos. Estoy conectado con mi celular. No sé si se deja conectar ya. Ahora que me acuerdo. Conectado. Parece ser que ya. Espera acá. Algo. Sí, ahora sí ya. Profe, este taller es Don Orlando, totalmente individual, ¿sí? No, yo les había dicho que lo pueden hacer en grupos. para la carta de reacción de PAL para regla, ¿sí? Requiere de ¿Ah? presupuesto. En total afectará Ay, Dios. Ah, ok, perfecto, profe. Listo, sí, lo pueden hacer en grupos si así lo desean. ¿Alguien por allá me tiene el micrófono abierto? Por eso se refiere tantas piezas. Laura. De pronto es mal hecho cuando lo hemos trabajado, cuando se ha estudiado, todo eso. Entonces, si me sé, Listos, aquí ahora sí, ya les muestro. ¿Sí están viendo la pantalla, el video? Sí, señora, estamos Vale. viendo. Aunque pues la imagen sea un poco distorsionada, no sé si es problema de mi internet. De pronto, no, yo creo que a veces que le sale como unas rayitas. Yo creo que es como el Sí, que profe. bueno, no sé, a mí no me parece eso, pero cuando ya he visto los videos, digo, pero ¿por qué le sale así? Debe ser como algún tipo de inestabilidad. Pero bueno, tratemos de, sin embargo, ustedes pues bien lo tienen en su plataforma. Sino que pues quiero que lo veamos todos juntos para sacar análisis de este video. Entonces, ay. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Estudiando con Jacqueline, un canal en el cual te traigo herramientas de comunicación y contenido variado, de temas educativos para tu buen desarrollo profesional. En el video de hoy quiero mostrarte los diferentes tipos de textos, conceptos, características, estructuras y más. Conocer los tipos de texto es importante porque nos da como lectores el contexto que encierra a la información o el contenido que tiene, así como nos ayuda a darle significado correcto al vocabulario que es usado. Empecemos. Veamos qué es un texto. Se conoce como texto al conjunto de frases y palabras coherentes y ordenadas que permiten ser interpretadas y transmiten las ideas de un autor, emisor o locutor. Un texto es la palabra escrita de un acto de comunicación, es decir, de unas palabras que juntas forman un mensaje, que tienen coherencia e incluso finalidad. Con oral o escrita, queremos decir que no solo son textos los escritos, sino también las cosas que se dicen. Veamos ahora las características de un texto. La extensión de un texto puede variar desde unas pocas palabras hasta múltiples párrafos, pero para que un texto sea efectivo en su función de transmitir un mensaje, debe cumplir con 2 características principales: la coherencia y la cohesión. La coherencia establece la relación lógica entre las ideas de un texto, logrando que se complementen unas con otras. La cohesión establece la conexión armoniosa entre las diversas partes del texto, en la composición de parágrafos y frases. El uso del léxico puede ser técnico, coloquial, vulgar, culto. Y el contexto, que es todo lo que rodea el texto, es las circunstancias, lugar y tiempo en el cual se está produciendo el acto de la comunicación y que contribuye a que el mensaje sea entendido de forma más clara. Veamos ahora la estructura de un texto. Un texto tiene una estructura compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión.
La introducción es la parte del texto donde se presenta el tema que se tratará y los aspectos más relevantes del mismo. Es un abreboca de lo que se encontrará en el desarrollo. El desarrollo es el cuerpo del texto. Aquí se expone de manera clara, precisa, ordenada y coherente la información relativa al tema que se indicó en la introducción. La conclusión es la síntesis y la valoración de la información presentada. Se destacan las ideas principales del tema a manera de cierre. El objetivo del texto es comunicar un mensaje claro y preciso, bien sea romántico, descriptivo, científico, informativo, entre otros, para ser comprendidos por el destinatario. Vamos a conocer ahora los tipos de textos. De acuerdo con la finalidad y estructura del texto, hay diferentes tipos de textos. Algunos de ellos son textos argumentativos, permiten convencer, modificar y reforzar la idea del lector u oyente mediante justificaciones, fundamentos y razones. Los artículos de opinión son un ejemplo de textos argumentativos. Para lograr esto, suele iniciarse el texto con una exposición que ayude a entender los argumentos que se proponen. Es decir, es necesario poner al lector en contexto antes de pasar a exponer los beneficios o las características del tema que se trata. Los textos descriptivos consisten en la representación o descripción de una persona, animal, cosa, paisaje, emoción u otros, como por ejemplo la lista de compras, los anuncios de productos, el currículum, entre otros. Existen dos tipos de textos descriptivos. El texto descriptivo técnico, que se caracteriza por poner énfasis en la exactitud de los datos, y el texto descriptivo literario. Las descripciones son más personales y es el autor el que le otorga la intencionalidad. Los textos expositivos informan o aportan un conjunto de datos referentes a acontecimientos, ideas, conceptos. Aunado a ello, también son explicativos porque aclaran y desarrollan toda la información y datos proporcionados. Los trabajos académicos son textos expositivos. La estructura de estos textos suele ser muy clara, en la que se inicia con una introducción para dar a conocer el tema, el desarrollo en el que se destaca el análisis objetivo, los ejemplos o los datos y la conclusión en la que se resumen los aspectos más importantes del tema que se trata. Su finalidad es informar. El texto narrativo es aquel que relata eventos, historias, cuentos, hechos o mitos, por lo que puede ser ficticio o no ficticio. Se caracteriza por una secuencia de eventos expresados por verbos dinámicos y adverbios y conectores espaciales como y luego, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, primero llenamos nuestras maletas y luego subimos a un taxi y fuimos caminando al aeropuerto. Su estructura suele responder a un inicio, desarrollo, nudo y desenlace. Entre los géneros más usuales de los textos literarios narrativos tenemos los siguientes: la novela, el cuento, la leyenda, la fábula, la anécdota y el mito. Los textos epistolares, también conocidas como cartas, son un tipo de comunicación exclusivamente escrita. Las epístolas bíblicas, por ejemplo, son consideradas las cartas enviadas a las comunidades cristianas por los apóstoles Judas, Pedro y Juan, encontradas en el Nuevo Testamento. Los textos informativos son aquellos destinados a brindar una información esencial sobre acontecimientos específicos o cualquier asunto de interés actual. Este tipo de texto es esencial en el periodismo y puede abarcar desde noticias de sucesos hasta reportajes profundos que les sirven al lector para mantenerse actualizado. Exponen hechos, circunstancias u otros temas de forma objetiva, clara y precisa, como los textos periodísticos y científicos. Los textos científicos son aquellos en los que se desarrollan teorías y conceptos y además presentan avances sobre investigaciones científicas de toda clase. Por medio de una estructura rigurosa, suelen usar un lenguaje técnico especializado, lo que los distingue de la noticia del tema científico. Pueden combinar elementos del texto descriptivo, argumentativo y expositivo.
además de introducir elementos específicos como la presentación de resultados experimentales y la formulación de hipótesis. El texto técnico se trata de un texto claro y preciso, cuyo propósito es brindar información sobre metodologías y procesos para aplicar conocimientos científicos, así como para facilitar herramientas de trabajo. Por ejemplo, catálogos, manuales e instructivos, entre otros. Los textos publicitarios son textos breves destinados a persuadir al consumidor para adquirir determinados bienes o servicios. Su extensión no suele ser mayor de una frase. El texto jurídico se refiere a aquellos textos de uso legal y judiciales, tales como las leyes, las sentencias, los documentos de compra y venta, los poderes y las actas constitutivas, entre otras. El texto normativo se refiere a los textos en los que se señalan normas de comportamiento en el contexto de una determinada institución formal o informal. El texto directivo incita al lector a que haga alguna cosa, por lo que es un texto instructivo en el que se explica cómo desarrollar una actividad o llevar a cabo un objetivo. En este tipo de texto, el orden es muy importante, así como el orden lógico con relaciones causa-efecto y el orden de más o menos importancia. Un ejemplo de este tipo de texto sería un manual de instrucciones. El texto periodístico son aquellos que pretenden informar, aunque también pueden aportar opiniones. Su objetivo es la comunicación periodística y pueden encontrarse tanto en diarios de papel como en páginas web. Los textos administrativos se refieren a todo el universo de textos destinados a formalizar la comunicación dentro de una determinada institución, lo que incluye tanto a sus trabajadores y las instancias a que representan, como a las personas que se sirven de la institución, clientes, estudiantes, etc. Por ejemplo, las solicitudes, memorandos, informes de gestión, minutas, actas de reuniones, constancia, etc. Los textos no literarios son todos aquellos textos que tienen como fin la transmisión de información o la comunicación de ideas o mensajes a través de un lenguaje denotativo. Esto es, a través de un lenguaje claro, directo y pragmático. El texto humanístico trata los temas que tengan que ver con la cultura y el humano en general. Estos tipos de textos se clasifican por la temática que abarcan tanto disciplinas pertenecientes a las ciencias humanas como disciplinas correspondientes a las ciencias sociales. Además, el texto humanístico se caracteriza por su finalidad y por la forma en que expresa estos contenidos. Por un lado, constituye un conjunto de conocimientos sobre el ser humano que no persiguen una finalidad práctica inmediata, pero sí una importante función formativa. Los textos digitales, mención aparte, merecen los textos digitales, ya que suponen un nivel de complejidad diferente debido a sus modos de producción, sus soportes y los modos de lectura que promueven. Es decir, los textos digitales usan diferentes códigos, pero mantienen las mismas estructuras del lenguaje. Así, por textos digitales se entiende toda clase de textos que se usan en la web, y estos pueden tener fines literarios y no literarios, como los textos convencionales, pero también van más allá. Los textos digitales no se limitan a ofrecer información o a facilitar la comunicación interpersonal, sino que también realizan funciones como indexación en los motores de búsqueda, enlaces, lenguajes de programación, etc. Los textos literarios son aquellos que se producen con fines estéticos, por medio de un lenguaje connotativo, esto es, por medio del uso del lenguaje metafórico, se exponen relatos, ideas, sentimientos y diálogos que funcionan como símbolos o alegorías de realidades profundas y que no siempre pueden ser explicadas mediante un lenguaje directo. Por su naturaleza estética, el cuidado de la forma del discurso es esencial en los textos literarios, por lo cual suelen utilizarse las más variadas figuras literarias, metáforas, símiles, hipérboles, paradojas, onomatopeyas, etc. Aquí le dejamos un referente bibliográfico para sus consultas.
Y hasta aquí con ustedes la profesora Jacqueline. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte y activa las notificaciones. Bueno, ¿qué podemos resaltar de este video? ¿Qué tipos de textos conocíamos? ¿Cómo no los clasificamos? Estoy escuchando. ¿Mm? Natalie, ¿vas a hablar? No, profe, discúlpame. Vale. Por ejemplo, entonces, tipos de texto narrativos, ¿cuáles son? Los que cuentan una historia, O sea, ¿como cuáles? como un cuento más o menos. Un cuento, como una novela, ¿cierto? Obras literarias. Las obras literarias, esos vendrían siendo los textos narrativos que nos describen una historia, que tienen unos personajes, que tienen un lugar, un escenario que nos transporta y nos lleva, digamos, que a ese mundo que describe. ¿M? Los textos informativos, ¿cuáles son? Los avisos publicitarios. Los avisos publicitarios, ¿qué más? Como digamos los textos de, un ejemplo de los periódicos, cuando dan noticias, cosas así. Ujú, los periódicos, las revistas, ¿qué más tenemos de publicidad? Cuando vamos en la calle nos dan un volante, cosas que nosotros podamos obtener y que nos den algún tipo de información, ¿cierto? Y los textos, los tipos de textos académicos vendrían siendo, ¿cuáles? Digamos, cuando ya hablamos a partir de la academia, y que eso pues también lo tengamos claro, pues todo sirve según su objetivo. Si a mí me piden de pronto un texto como, por ejemplo, sacar información a un periódico, mirar las últimas noticias para valerme X o Y tema, pues puedo ir a un periódico, ¿cierto? También puedo ir a una revista científica donde hayan hablado de tal o X o Y tema, ¿sí? Lo que pasa es que la academia, como el mundo es tan amplio, nos permite de pronto ir a diferentes tipos de texto. Entonces yo puedo también ir a una novela, porque en una novela hablaron de la temática o la mencionaron en forma de pronto, digamos que poética o informativa que yo requiero, ¿sí? Entonces en la academia, dependiendo del sentido que yo le dé o dependiendo de la búsqueda que yo le dé, pues nos pueden servir varios tipos de textos que ya los que nosotros realizamos como tal y que nos transformamos, por ejemplo, entonces lo que produce la academia puede ser un informe, puede ser un resumen, puede ser un ensayo, puede ser un proyecto, ¿sí? Eso vendría siendo dentro de la academia. Y obviamente pues también están los textos digitales, que ya es todo lo que nosotros estamos buscando a través de los medios de la información. Entonces podemos sacar de pronto los blogs, ¿cierto? A veces inclusive también la misma información de texto informativa puede estar en el Facebook, ¿cierto? Pero pues ya lo determinamos como un texto informativo, pueden estar mezclados informativo y digital, porque pues la información es informativa, pero pues la saqué de pronto del Facebook, ¿cierto? Estaban informando que hay clase de matemáticas presencial tal día. Estaban informando de pronto que arrendaban una habitación, una casa, un apartamento, la venta, la compra, entonces todo eso lo me enteré por ahí. O puede ser un texto también académico, eh,
un texto académico tal vez desde la parte narrativa, entonces lo busqué en internet, busqué la obra de Gabriel García Márquez y pues la busqué como texto también digital, ¿cierto? Pero pues también vendría siendo un texto narrativo. Y así pues con todos, ¿no? Se pueden también mezclar según su utilidad y según cómo haga yo la uso. Bueno, estos textos y la organización de esto pues nos sirve también para nosotros dar una idea y una organización, digamos que eh, conceptual a la hora de pronto de yo producir mis propios textos o a la hora de escribir. Como bien lo decía el video, hay textos también y en su forma de escribir puede ser en cuanto a su taxonomía, puede inclusive llevar un vocabulario formal, un vocabulario técnico, un vocabulario vulgar, ¿cierto? Porque todo eso lo depende del contexto en el que yo lo haga. Hay textos jocosos, hay textos que de pronto traen doble sentido, ¿sí? Y está en el escritor y en el intérprete, claro está, para que pues así mismo se presente el texto. Si el escritor no deja claro, ¿cierto? Y coherente el tema para que la persona que está leyendo, el lector, ese texto, lo entienda como en ese sentido, de pronto de darle jocosidad al tema, de darle de pronto un doble sentido, entonces pues si no queda claro, coherente, ¿cierto? Y con cohesión, pues vamos a entender otra cosa, vamos a decir que escritor tan grosero, sabiendo que de pronto le quiera dar un sentido o esté criticando algo. Entonces, los textos, según lo que nosotros queramos buscarlos y en el momento en que los queramos buscar, nos van a servir pues en determinado caso para también poder nosotros producir nuestros propios textos. Entonces, el martes pasado habíamos hablado un poquito sobre el ensayo, digamos que habíamos visto de manera general particularidades de este, y entonces en este video que ustedes tienen acá en plataforma, tienen, digamos que un script donde les dicen el paso a paso para elaborar de manera fácil y rápida el ensayo. Entonces, veámoslo, que es básicamente lo que ustedes deben hacer. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial en donde les voy a explicar cómo elaborar un ensayo paso a paso. Comenzamos. El ensayo se puede considerar un género literario que se caracteriza porque nos permite desarrollar un tema libremente y asumir una postura personal sobre el mismo, con argumentos sólidos a partir de una base teórica y empírica de dicho tópico. En términos generales, un ensayo tiene la siguiente estructura. Veamos. En primer lugar, tenemos la portada. En segundo lugar, tenemos la introducción. En tercer lugar, tenemos el desarrollo propiamente del trabajo de investigación. En cuarto lugar, tenemos las conclusiones. Y finalmente, en quinto, la bibliografía. En el caso de la introducción, lo que tenemos que hacer es hacer una presentación de nuestro trabajo. Es decir, señalar cómo está estructurado el trabajo, qué elementos son los que van a encontrar. Yo aquí lo que les puse es, vean en estos pequeños párrafos, cómo deben estructurar este apartado que es la introducción. Debemos hacer un párrafo donde señalemos aspectos generales del tema, otro párrafo donde señalemos la pregunta de investigación y los objetivos precisamente del ensayo, y finalmente otro párrafo donde estructuremos o señalar cómo tenemos estructurado nuestro trabajo, es decir, las partes que se componen. Esto es a grosso modo lo que sería la introducción del trabajo de investigación. Veamos cómo ya quedaría dentro del ensayo. Considerando los puntos que les acabo de mencionar, aquí hacemos un primer párrafo, como lo habíamos señalado, de lo que es una presentación o aspectos generales del tema. En este caso vamos a hablar del tema de lo que es el marketing y, bueno, el éxito empresarial a partir del marketing. Entonces, hacemos una pequeña introducción o un pequeño párrafo de aspectos generales sobre el tema. Después, ¿se acuerdan que habíamos mencionado que el segundo párrafo tenía que ser lo que era el planteamiento del problema? Que aquí vemos que cómo deben aplicar la estrategia de marketing las empresas para lograr el éxito empresarial. Y aquí vemos que está el objetivo precisamente del ensayo. Esto en un solo párrafo.
Y finalmente, en el tercer párrafo, cómo está estructurado el trabajo en sí. Aquí lo pusimos. Para llevar a cabo el objetivo, el estudio se estructura en dos apartados. En el primero se hacen precisiones teóricas y conceptuales del tema de investigación, y en el segundo, en este caso, se hacen las conclusiones. Y así quedaría armado lo que es la introducción. Una vez que hemos terminado la introducción, lo que vamos a hacer es ir al desarrollo del trabajo. El desarrollo no le vayan a poner el tema como desarrollo, sino son todos los apartados que ustedes van a ver precisamente del tema de investigación. Como yo estoy hablando aquí en introducción de lo que es el marketing bueno, cómo lograr el éxito empresarial a partir precisamente del marketing, lo que vamos a hacer es dividirlo en sus apartados. Para eso pueden hacer ustedes previamente un índice para ver cuáles son los puntos que ustedes van a desarrollar en el trabajo. Yo aquí lo que puse es, por ejemplo, el número 1, marketing, 1.1, definición de objetivos, la función del marketing, siempre hay que empezar de lo general a lo particular. El segundo, lo que es el plan de marketing. 2.1, la definición, siempre hay que definir los conceptos que estemos trabajando. Cómo se elabora un plan de marketing. Después, la mezcla de mercadotecnia, que es como una parte esencial del tema. La definición y los elementos que lo componen. Y finalmente, bueno, ya concluimos precisamente con la conclusión, que ahorita vamos a ver que es otro de los apartados. En el caso del desarrollo del trabajo, es importante que nosotros, cuando estemos realizando nuestro trabajo de investigación, o en este caso el ensayo, que es una opinión personal, siempre hay que tener basado o tener un fundamento sobre algunos autores que vayamos a desarrollar. Siempre hay que poner autores o referentes para que de alguna manera sustenten nuestra opinión. Siempre es importante, como les menciono, poner los autores, citarlos, dependiendo si es una cita textual o una cita parafraseada. Con respecto a esto, hay que utilizar normalmente las normas APA. Yo aquí en la descripción de este video les voy a dejar cómo hacer las citas dentro del texto, y ya he trabajado ese tema en otros videos y ustedes pueden guiarse para ver cómo las pueden desarrollar dentro del trabajo de una forma muy fácil y una forma muy sencilla. Siempre es importante que después de citar, nosotros emitamos nuestra opinión. ¿Por qué? Porque si nosotros no emitimos nuestra opinión y solo ponemos y pegamos las citas, pues precisamente nada más estaremos haciendo un vaciado de las citas. Siempre es importante que después de una cita nosotros pongamos precisamente nuestra opinión, nuestro pensamiento, ¿sale? Entonces es importante dividir el desarrollo en temas y subtemas. Una vez que nosotros tengamos esto, pues ya estamos con capacidad para desarrollar nuestras conclusiones. Las conclusiones finalmente pueden ser muy cortas. De hecho, en un ensayo, el ensayo normalmente son de 4 a 7 hojas. Depende mucho de cuántas hojas o cuántas cuartillas, como le llaman a veces, pues nos pida la institución. Puede ser que en ocasiones sea nada más 3, puede ser que en ocasiones el maestro nos pida 10, pero normalmente los números van entre las 5 y las 7, y ya incluyendo la bibliografía. ¿Ok? En el caso de la conclusión, para ya finalizar este apartado, pues nada más pueden hacerlo de un párrafo o de 2 párrafos, no es necesario que se extienda. Lo importante en este caso es que ustedes puedan contestar a la pregunta que se ha planteado al inicio del ensayo y ver si llevaron a cabo los objetivos de investigación. Sí, entonces aquí lo que estamos diciendo es que tras el planteamiento, ¿no?, de la pregunta, reside una idea fundamental. La función del marketing o de marketing no persigue la venta de lo que fabrica la empresa, sino al contrario, la fabricación de lo que sea capaz de vender. Entonces, bueno, de alguna manera llegamos a esta conclusión a partir de todo el ensayo, o fue la idea que quisimos nosotros mostrar a lo largo de todo el trabajo. Finalmente llegamos a la sección de referencias, que no son otra cosa más que todas las fuentes que hemos utilizado en el trabajo, que pueden ser libros, revistas, periódicos, páginas de internet, etc. Aquí está el formato que nos piden normalmente las normas APA que tenemos que utilizar. Si es un libro, tenemos que poner el apellido paterno del autor, el nombre, en este caso con una abreviatura, el año de la edición del libro, el título, en este caso del libro, tenemos que poner el lugar de la edición, 2 puntos y precisamente la editorial. Bueno, hay una forma que ustedes pueden hacerlo para que no lo tengan que hacer de forma manual. Como les había dicho, yo tengo videos donde cómo lo pueden hacer directamente las citas desde Word en 2017 con la 6ª edición de las normas APA, y que cuando lleguen a la sección de bibliografía solamente lo hagan o lo inserten y en automático les va a aparecer esta información. Si no, ahorita les voy a mostrar brevemente cómo hacerlo dentro del texto. Bueno, aquí vamos a imaginarnos que estamos haciendo una cita parafraseada, es decir, poniendo con las palabras, con nuestras propias palabras la idea del autor dentro del ensayo. Aquí nada más les voy a poner este pequeño párrafo para ejemplificarlo. Vean cómo podemos hacer. Vamos a ir donde dice referencias, vamos a poner donde dice insertar cita, agregar nueva fuente. Aquí está el estilo APA aquí arriba.
nos va a aparecer este cuadro, tipo de fuente bibliográfica, depende si utilizar un libro, revista, periódico, sitio web, etcétera. Vamos a hacerlo de un libro, vamos a poner primero el apellido paterno del autor, vamos a poner primero Tomás, por ejemplo, el nombre, el título del libro, que se llamará, por ejemplo, métodos de investigación, eh, el año vamos a poner 2017, la ciudad, por ejemplo, de México, y la editorial que fuera la editorial Diana. Una vez que tenemos ya los datos llenos, igual si utilizamos otra fuente, también nos van a desplegar ciertos datos que hay que llenar. Le vamos a dar a aceptar y vean que nos aparece aquí en automático Romero 2017. Y así podemos hacerlos con todas las citas y es obviamente parafraseada, nada más cambia de que hay que ponerle la página. Cuando tú termines de hacer todo el ensayo, lo que vas a ir a la parte final donde dice fuentes de información, te vas a dar, por ejemplo, clic nuevamente donde dice referencias, y en vez de insertar cita, vas a irte donde dice insertar bibliografía o bibliografía, se te va a desplegar un cuadro, vas a irte hasta la parte final y le vas a poner insertar bibliografía y ves como ya te aparece en automático la cita con los datos en el formato de las normas APA que te piden. Y así lo puedes realizar. ¿Ok? Pues eso sería todo, mis queridos educandos. Espero que se suscriban, que le den like, que compartan el video, que dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Bueno, aquí, pues aparte de mirar lo del ensayo, nos dio una instrucción más fácil de cómo realizar la parte de citas y referencias dentro del documento para que ustedes también lo apliquen y les parezca un poco más fácil poder realizar este tipo de ejercicios. El ensayo, pues básicamente es centrarnos en nuestra idea, en nuestra hipótesis. Yo les decía la vez pasada que a diferencia de un resumen donde, por ejemplo, tenga 4, 5, 6 características, el resumen a grosso modo, pues debe hablar de esas 4, de esas 5 características. Mientras que en un ensayo de esas 4 o 5 ustedes escogen una en la parte de su descripción, le dan el sustento o el por qué fue importante hablar sobre esa temática. Al comienzo de su introducción es darle a grosso modo también como un pequeño resumen, ¿cierto? Un abrebocas de lo que va a trabajar su ensayo y obviamente darle una conclusión final a dónde llegaron o que pronto dejan posibilidades para investigar nuevos temas, de pronto que no quedaría tan claro, ¿sí? Eso es importante pues tenerlo en cuenta a la hora de realizar este tipo de texto. No sé si tengan alguna pregunta, chicos. No, no, señora. ¿Todo está claro? Profe, disculpe una pregunta. Ujú. Respecto a la actividad en el ensayo, ¿el tema es sobre las habilidades comunicativas? Si ustedes tienen una lectura Sí. que se llama, ¿qué? Que se llama habilidades comunicativas, sí. Es sobre eso. Van a redactar Sí, sí. su primer ensayo. Le coloca el título, pues tiene que ser creativo, tiene que ser novedoso. Ustedes le buscan el título también a ese ensayo. ¿Listos? Entonces el tema es sobre las habilidades comunicativas. Ujú. De esos que vamos a hacer el ensayo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias. Sí, señora. No, señora. ¿Todo claro? Bueno, entonces, pues nosotros nos volveríamos a ver eh, 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 em, entre semana, ya sería el 21. Ah, es que creo que este es un festivo, ¿cierto, chicos? El 20, nosotros volveríamos a entrar el miércoles. Em, Creo que nosotros esa clase entre semana, pues no la tendríamos porque digamos que en la FESAR nuestro festivo vendría siendo el martes. Nosotros nos volveríamos a ver entonces el 25, el sábado 25 de marzo. ¿Listos? Yo creo que ya con la nueva temática, con la unidad 3, obvio que si ustedes tienen alguna inquietud, alguna
duda, no duden también en llamarme, no, a veces yo veo que los chicos como que les da como pena y no, tranquilo, lo importante de eso es que todo su trabajo les quede bien y pues para eso estoy dispuesta a colaborar, ¿listo? Entonces pues utilicen siempre a su tutor en lo que pues más uno les pueda servir. Entonces, chicos, nos vemos el próximo 25. Yo les aviso para cuándo va a quedar el examen del primer 50, ¿no? Recuerden que ese examen vendría siendo, yo creo que la siguiente semana antes de salir a Semana Santa. Entonces, para que estemos pues muy al pendiente, yo les aviso en los grupos y en el correo para cuándo queda destinado. Bueno. Entonces, no siendo más, les deseo un buen fin de semana, un buen día y estamos en contacto. Hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, profe. gracias, hasta luego. Vale, Hasta luego, profe. Feliz día. igualmente.